Cántala conmigo. Bienvenido al estudio de la palabra guiado por el Espíritu Santo de Dios. Nos conectamos en live en TikTok martes, jueves y viernes a las 7 de la noche en el canal @Soldado de Cristo. Si no puedes asistir, puedes encontrar el estudio de la palabra en nuestro canal de YouTube Evangelio Diario, donde podrás ver todos los capítulos uno a uno. Esperamos que sea de gran edificación para tu vida. Disfrútalo y compártelo. El amor, la gracia, la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes, con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Vamos a abrir nuestro corazón a Dios. Vamos a dar inicio en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas y ofensas, como también nosotros perdonamos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Divina luz, hermoso y poderoso Espíritu de Dios, llénanos con tu presencia. Bautízanos, Espíritu Santo, con tu fuego. Báñanos, Espíritu de Dios, y lávanos y límpianos interiormente con tu fuego, Espíritu de Dios. Llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Te damos, Espíritu de Dios, nos abrimos a ti. Ponemos nuestra vida delante de ti para que tú obres sobre cada uno de nosotros. Ven, hermoso Espíritu de Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, nuestro Señor. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven y gobierna todo nuestro ser, nuestros sentidos, dando dominio a nuestra mente, de nuestros labios y de nuestro cuerpo. Llévanos por la buena senda, Espíritu Santo. Danos la sabiduría, danos inteligencia, discernimiento para esta palabra que vamos a leer. Permítenos allí en ella, Espíritu Santo de Dios, poder encontrar ese mensaje, encontrar esa palabra que Dios nos ha querido transmitir. Oh hermoso Espíritu de Dios, haznos sentir cada vez más seguros y fuertes. Espíritu Santo de Dios, aliéntanos interiormente. Entra hasta el fondo de todo nuestro ser y nuestra alma y renuévanos, Espíritu de Dios, para que podamos nosotros poder ser sal y luz en la tierra. Bautízanos y renueva nuestros frutos, los dones. Ayúdanos a tener el dominio de nuestra mente, de nuestros labios. Ven, hermoso Espíritu Santo de Dios, a llenarnos de ese refrigerio que tú nos das, para darnos el suave descanso, para sentir la suave brisa, para gozarnos en tu presencia y en todo. Gracias, hermoso Espíritu Santo. Bendito seas esta noche. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo, a este momento, en este lugar, para que seas tú tomando dominio, control y poder sobre cada uno de nosotros, todo nuestro alrededor. Y sé tú guiándonos, enseñándonos, sé tú bendiciéndonos, hermoso Espíritu Santo. Todo eso te lo pedimos en el nombre poderoso
de Jesús de Nazaret, Señor y Dios nuestro, que en lo alto es grande y poderoso, vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Bueno, buenas noches para todos. Bienvenidos una noche más que nos regala el Señor. Buenas noches. Una noche más que nos regala nuestro Dios, poder unirnos en el nombre de Jesús para compartir de sus enseñanzas, para edificarnos en las enseñanzas y en la vida del Señor. Bueno, para comenzar este viernes, si tienen las inquietudes y preguntas para comenzar. Noches, ¿no hay algún tema en especial o qué? Parece que no. Voy a comenzar. No. Nadie tiene preguntas. Yo le pregunto a Henry, estos días Francisco en una prédica, él decía que estaba muy contento que porque ya los ángeles iban a venir y el Señor estaba muy pronto, o sea que ya el tiempo, según él, está muy muy cerca. Pues, ¿cómo podríamos nosotros saber qué tan cerca puede estar el Señor? Pues han habido muchas señales de las que están en el Apocalipsis, pero aún así no creemos y mucha gente sigue desapercibida y no creen, les habla a uno y lo cogen en charla o en burla. Sí, claro. Eso es cierto. La gente está muy desapercibida, muy desapercibida. La gente no se está preparando para esos momentos. Porque es que no nos preparan para ese momento. Los sacerdotes no nos están preparando para ese momento. Ni ellos se están preparando para ese momento. Te están enseñando para vivir una vida que tú reconozcas a Jesús. Pero no te están preparando para esos momentos difíciles y de que debes consagrarte cada vez más. Es que el decir de los sacerdotes es que no se preocupen, que Dios es muy bueno y misericordioso y que todos los días nos perdona. Para ellos es normal que uno peque y al otro día se arrepienta. O sea, según lo que yo he visto, pues, ¿qué dicen? Lo que pasa es que hay un movimiento dentro de la iglesia. O sea que la iglesia tiene una vertiente. Tiene una vertiente conservadora y tiene una vertiente como más liberal. Esa vertiente liberal o progresista, o como se quiera llamar, los que manejan la teología de la liberación se llama eso. En su teología perversa, ellos afirman eso. Dios es tan bueno y misericordioso que Dios no va a dejar perder a ninguno.
Para ellos no es posible que Dios lo vaya a dejar a perder, por lo menos a ellos. Para ellos es difícil creer que el hecho de ser sacerdote se vayan a condenar simplemente por el hecho de ser sacerdote. Ellos dan por hecho que por ser sacerdotes son salvos. Ellos dan por hecho que por ser papa es santo. Y dan por hecho que por ser obispo va a ganar corona. Y da por hecho que cualquier persona que simplemente vaya a la misa y diga que cree en Dios va a ser salvo. Y Dios va a tener misericordia. Van a tener que pasar por el purgatorio, pero van a recibir al final la misericordia de Dios. Eso existe en un tipo de pensamiento que está dentro de un grupo de personas, que son esas personas de la teología de la liberación, de los liberales de la iglesia, de los que son así como dice, los que buscan tener una iglesia abierta, una iglesia inclusiva. Son el de ese tipo de pensamiento errado, y eso es lo que lleva. ¿Qué pasa? Muchos sacerdotes están metidos en ese dominio. Entonces por eso ellos no preparan para santificar, no preparan para eso. Porque para ellos simplemente basta con que tú seas una persona más que vaya a la misa, que cumplas con eso que te dice. Ellos no mandan a orar. Yo soy el tipo de personas que aquí yo no voy los domingos a la misma iglesia. En un mes, si son 4 domingos, son 4 iglesias distintas donde yo voy. Y no me acuerdo. No podría decir nunca lo dijeron, pero vea, yo no me acuerdo. En este año que yo haya ido a una Eucaristía y yo voy los domingos, voy los lunes, voy los miércoles, voy 3 veces a la semana a la Eucaristía, que son los días que no estoy aquí en los grupos. Esos 3 días voy a la Eucaristía. Y yo no recuerdo durante este año, y yendo, y voy también los lunes y miércoles, así voy rotando, que ellos hayan dicho, oren, prepárense, que la venida del Señor está pronto y hay que estar preparado porque se vienen momentos difíciles. Ellos no lo dicen. Ellos están confiados. Es que ellos están confiados. Por el hecho de simplemente ser sacerdotes, ellos están confiados. Es que ellos viven tan confiados que, es más, están viviendo en pecado y ellos creen que por el hecho de ser sacerdote, eso como que les blanquea los pecados. Como que eso les avala eso. Y los pastores también creen que simplemente con hacer una declaración de fe, también se están salvando. Y porque se oponen a los sacerdotes, entonces ellos se creen que también están salvando. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una gran crisis entre los ministros, por aquellos que han creado división y por los ministros que no se aperciben. En cambio, son pocos sacerdotes, que sí, pues hay. Hay sacerdotes que te invitan a orar, hay sacerdotes que te están diciendo todo esto sobre lo final, pero son muy pocos. La verdad, son muy pocos sacerdotes. Los hay. Porque hay sacerdotes de oración, hay sacerdotes de ayuno. El problema es que todo es tan contaminado que ellos tienen, se lucran cobrando los sacramentos, que es un gran problema allí. Pero por lo menos, como dice, estos te llevan a la oración, a orar. Está en el proceso de orar. Vea, yo en estos días, creo que fue el miércoles que fui a la Eucaristía. Fue una Eucaristía donde un sacerdote, que cuando yo llegué ahí dije, ay Dios mío. O sea, en esa parroquia donde yo voy, esa parroquia tiene 2 sacerdotes. Ese día fui y dije, voy a esperar que el que esté el sacerdote, que el que hace la misa de la misericordia. En esa iglesia
hacen una misa todos los lunes, que los 7 días de la misericordia, y eso le cuento que eso llega a una cantidad de gente, eso es grandísimo. Ese movimiento lo comenzó un sacerdote que no era de aquí, y lo comenzó en un parque, y ese parque se llenaba. Y con todo lo que recogieron, compraron un lote, hicieron una iglesia grandiosa. Y aparte de la iglesia, tienen un terreno grande alrededor de la iglesia para hacer esos eventos. O sea, se imaginará usted cuánto dinero habrán recogido. Todavía siguen recogiendo. Entonces, yo fui, pero vamos a ver que estaba otro sacerdote de esos que ya los quieren como pensionar. Eso como que los tienen ahí a un lado, y él, cuando hace una misa, eso pareciera que fuera peinando. Va a predicar, dice unas 2, 3 palabritas y ya. No hace absolutamente nada. Entonces yo reflexionaba sobre esa cuestión de la Eucaristía y de eso, y llegaba a mí un pensamiento y una luz, y era que ¿por qué el Señor no, a pesar de todo eso, por qué no acababa con el sacerdocio? Bueno, resulta que bien o mal ellos estén, escuchen esto, bien o mal que ellos estén, es gracias al sacrificio. O sea, primero ¿qué es la Eucaristía? Cuando se hace la Eucaristía, se remembra lo que es que el sacrificio de nuestro Señor, porque eso fue lo que Él dijo. Este es mi cuerpo y mi sangre, y este será el sacrificio que daré por ustedes, mi cuerpo y mi sangre. O sea, si hay un altar o una oración más fuerte que esa, no la hay. O sea, el altar del cuerpo y la sangre de Cristo, allí no lo hay. Entonces, la Eucaristía es la apertura de un altar. Entonces, imagínese usted que en todo el mundo, en todas las ciudades, en todos los pueblos, en todas las veredas, donde hay un sacerdote, pecador o no pecador, tiene él la facultad, por haberlo recibido por sucesión apostólica, el sacerdocio, y aunque sea él perverso y malo, él tiene y permite Dios, por medio de haber recibido la autoridad, que cuando él haga la invocación y la consagración del cuerpo y la sangre de Cristo, se abre un altar para Dios, y es el más grande que se puede abrir. Entonces, ¿qué pasa? Que si en el mundo entero se abren estos altares, que son los más grandes, son esos sacrificios, son esas oraciones y ese sacrificio que se remembra allí, lo que está sosteniendo el mundo. ¿Cómo así que está sosteniendo el mundo? Pues lo que pasa es que hay una lucha espiritual que nosotros no entendemos, pero alrededor nuestro hay una lucha espiritual. ¿O qué dijo Pablo? Pablo dijo, nuestra lucha no es contra carne y hueso. Nuestra lucha son contra potestades que están ¿dónde? En los aires, en los abismos, que salen y salen ¿para qué? Para perseguir y hacer daño. Y están volando en los aires. ¿Por qué están en los aires? Porque de arriba Dios manda la bendición, y ellos están tratando ¿de qué? De hacer que las oraciones no suban. Ya, bueno, lo que Dios manda ellos no lo pueden detener. Pero ellos tratan de que las oraciones que nosotros hagamos no suban. Por eso, si una oración tiene fuego, esa oración no la pueden detener. Pero si es una oración débil, no consagrada, en cambio, la oración del altar, del cuerpo y la sangre de Cristo, la Eucaristía, es poderosa, no la pueden detener. Entonces, Dios en los antiguos tiempos a nuestro Señor le hacían sacrificio de animales que Él mandaba escoger. ¿Y qué mandaba Él? A cocinar. Y Él dejaba que ese aroma, ese humo llegaba hacia arriba. Y Él decía que ese olor fragante de lo que le ofrecían. Pero no era el hecho del olor de la carne quemada, sino que allí quedaba, sobre ese sacrificio, quedaba lo que se ofrecía, que era el arrepentimiento, la oblación por los pecados que se hacían,
el arrepentimiento de las personas, ponerse en paz con Dios, la acción de gracia. Eso era lo que subía. Entonces era como si el humo que se quemara de la carne llevara esa acción de gracia, ese arrepentimiento y todo eso, y llegar a Dios. Bueno, eso es lo que ellos hacen en la Eucaristía. Ahí ponen las intenciones nuestras. Y esas suben por medio de ese santo sacrificio y llegan, ¿qué? Como olor fragante a Dios. Entonces, ¿qué pasa? En los aires, ahí están ellos tratando de impedir. Entonces, mientras entre el cielo y la tierra exista esos, ¿cómo le llamaríamos eso? Vamos a llamarle, a esa oración le vamos a llamar, hágase la idea que es como si fuera un humo, un incienso. Bueno, vamos a llamarle incienso. ¿Qué sube? Sube un incienso. ¿Qué pasa? Entre los cielos y la tierra, en los aires, hay incienso. Pero hay un incienso de olor agradable y hay un incienso putrefacto. ¿Cuál es ese incienso putrefacto? Pues recuerden ustedes que hay brujería, que hay hechicería, hay aquellos que ofrecen sacrificios a Dios. Recuerden aquellos que sacrifican animales o haciéndole oración y sacrificios a Dios. A Dios no, a Satanás. Entonces, todo ese ofrecimiento y todas esas oraciones de la oscuridad también son oraciones que están circulando y es como un humo. ¿Y qué pasa? Cuando a ti te queman la hoja, cuando queman el papel, cuando queman el tronco, el palo, la madera, y sale ese humo, ¿qué haces tú? A ti eso, tú huyes, a ti eso te apesta. Pero en cambio, cuando llega un aroma, por ejemplo, cuando te llega el aroma del incienso que tú pones en tu casa, del aceite que tú pones en tu casa, que sale ese aroma fragante, ¿qué haces tú? Tú no te apartas, al contrario, tú pones tu nariz ahí y absorbes ese aroma y tú dices, ¡ay, qué rico ese aroma! Bueno, más o menos hasta la idea que así hace Dios, ese aroma. Las oraciones nuestras, consagradas, verdaderas, de corazón, llegan a Dios como un aroma agradable y eso le encanta a Dios. Pero hay oraciones contrarias que están tratando de aplacar eso. Por eso es que dice el Señor, oren, hagan rosario, hagan oraciones, las oraciones en la Eucaristía. Cuando tú oras en la Eucaristía, tú estás uniendo tu oración a esa oración del sacerdote. Tu oración se está uniendo ahí. Y tu oración puede ser un incienso pequeño, pero se une ahí. ¿Qué pasa? Se une ese gran incienso y eso que se refuerza. Y entre más incienso sea más grande, pues mucho mejor. ¿Por qué? Porque ese incienso que está subiendo está combatiendo el incienso del maligno. Y entonces, si nosotros tenemos a nuestro alrededor un buen incienso, vamos a tener dentro de nosotros, como dice, salud espiritual. Vamos a llamarlo así, salud espiritual. ¿Por qué? Porque entonces sobre nosotros van a haber, sobre nuestro espíritu, sobre nuestra mente, sobre nuestra alma, nuestro alrededor, cosas buenas. Pero mira, ¿qué sucede muchas veces? Las oraciones a veces se hacen débiles, aunque todavía se siguen manifestando cada vez que un sacerdote lo haga, siendo pecador o no, abriendo ese altar. Pero si ellos están manchados, la oración sigue, pero no es grande, no es poderosa. En cambio, cuando el sacerdote está en gracia de Dios, esa oración se hace mucho más poderosa. Y si los feligreses que están ahí llegan y se unen a la oración de corazón, eso hace esa oración grandiosa. Y si todos en cada casa, en cada rincón de la tierra están orando, ¿qué va a pasar? Eso se vuelve una humareda. Es un incienso grandioso que está en la tierra. Por eso es la opción de oren, oren y oren. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que tratar de quitar el incienso del humo putrefacto que está poniendo el enemigo. Entonces también sucede, ¿cuándo sube eso? Cuando hay asesinatos, eso alimenta. Cuando hay mucha vida de pecado, eso alimenta, ¿qué? Alimenta los espíritus. ¿Cómo se alimentan los espíritus si ellos no tienen carne? Ellos se alimentan, por decirlo así, de la energía. Entonces, cuando tú estás en pecado, ellos consumen de ti esa fuerza que hay dentro de ti, en tu alma, que es como una energía.
porque ellos vienen sobre ti y toman posesión de ti y toman parte de lo que es de tu alma dentro de ti. Y ellos se alimentan de eso. Y entonces cuando tú dices vulgaridades, cuando tú dices palabras de maldición, cuando tú dices conjuros, cuando tú haces, bueno, tantas cosas que uno dice que de nuestros labios salen. Por eso es importante guardar nuestros labios, eso es importante. Porque todo eso está alimentando, entonces ¿qué? O tú alimentas el humo putrefacto de la oscuridad de Satanás, o tú alimentas el incienso de Dios. ¿Y cómo lo alimentas tú? Pues con tus oraciones, con tus palabras de bendición, con tus oraciones constantes, con la palabra de Dios, proclamando la palabra de Dios, de lo que viene de la palabra de Dios. Entonces mira que eso, en ese momento pensaba sobre eso, meditaba sobre eso y preguntaba sobre eso, y venía a mí, no vino una voz a mí, vino como ese discernimiento, vamos a llamarlo ese discernimiento, esa comprensión acerca de eso, que pudo ser una luz del Espíritu Santo. Por eso es importante el sacerdocio. Por eso, aunque el sacerdocio esté tan mal hoy en día, por eso es necesario. Como dices, el mal necesario. Entonces, si tú lo acabas todo, es como lo que el Señor mandó a hacer cuando le dijeron: Señor, pero tú no sembraste una semilla buena. Mira, alrededor de la semilla tuya ahora hay ¿qué? Hay, ¿cómo que se llama? A ver si me olvidó la palabra. Alrededor de la semilla buena creció, ¿cómo que se llama? Me olvidó ahora lo que crece al lado que es malo. Está en la palabra de Dios, en la Biblia. ¿Cómo es que se llama? Ayúdenme allí que se me fue la palabra, se me fue esa palabra. Al lado de la semilla, el enemigo vino y sembró, ¿qué fue? Cizaña. La cizaña, muy bien. La cizaña. Que le dijeron al Señor. Entonces le dijeron al Señor: ¿arrancamos la cizaña? ¿Qué dijo el Señor? No la arranquen. Porque si arrancan la cizaña, podrían arrancar el trigo. Porque cuando la cizaña, si, no sé ustedes los que hayan sembrado, cuando tú siembras una matica y todavía está débil, todavía no está en su tiempo, y hay una matica de esas que es la hierba mala que llama uno cizaña, esa hierba por algo tiene una raíz a veces más fuerte y se pega mucho alrededor de ella, porque ella trata de alimentarse siempre a veces ¿de qué? De la semilla. ¿Qué pasa? Que si tú la arrancas, al jalar también podrías jalarla, entonces dañaría esa ama. ¿Qué tienes que hacer tú? Tratar de controlarla, ¿ya? Entonces, eso sucede más o menos con el sacerdocio. Si lo llegase a arrancar, ¿quién ofrecerá todo ese sacrificio? Entonces, ese es un sacrificio que estará allí y que tiene una misión importante, sostiene hoy esta humanidad. Pero ¿qué está pasando? Que las oraciones de los sacerdotes, aunque abren ese altar, no lo están haciendo grande, no lo están haciendo poderoso. Uno, porque las personas van a la Eucaristía y no oran. Los sacerdotes no oran. Ellos siguen el ritual de leer el libro que está allí, pero ellos hacen esa apertura a ese trono y ellos no son capaces de dedicarse a orar. Hay algunos que lo hacen, muy pocos lo hacen. Bueno, eso es maravilloso porque eso están apoyando esa parte. Pero hay muchos que simplemente lo que hacen es leer. ¿Sí? Yo en una Eucaristía que estuve en otra parte vi un sacerdote que todo lo hacía, oiga, tenía celular y tablets, o sea, todo leído. Yo dije, pues si estudian 10 años para sacerdocio y tienen que estar leyendo todo, entonces ¿a dónde está el estudio que hicieron? Exacto, entonces eso disminuye la fuerza de lo que pueden enviar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que orar con mucha fe, mucha devoción para hacer grande esa oración, ya que los sacerdotes
No están teniendo esa consagración y esa santificación y esa fuerza, porque tú los ves que es que yo no sé si ellos orarán aparte, cuando se levantan, cuando se acuestan o en cualquier otro momento, no sé. A veces dudo que ellos oren en cualquier otro momento. Para mí, mira que ellos sí tienen claro la concepción. Esta es la oración más grande y fuerte que uno puede hacer. Eso es cierto, porque tú eres un altar. Pero tú podrías alimentar esa chimenea, ese altar, haciéndolo bien grande y fulguroso, si ellos hicieran que tuvieran la oración. Es como si cuando ellos invocaran, se abriera ese fuego. Y la oración de ellos como si fuera gasolina que echaras allí. Se haría más grande. Y cuando nosotros oramos también es como si le echáramos gasolina a eso. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso es importante ir a la Eucaristía. Tiene la funcionalidad de nosotros poder recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, de sellarnos con el cuerpo y la sangre de Cristo y hacer que ese altar y esa oración, ese incienso, suba grandioso y poderoso. Yo hace muchos años atrás, me leí un libro que debe existir, que no me acuerdo el nombre, de un sacerdote. El libro de un sacerdote que él fue llamado al sacerdocio por una revelación. Él dice que estaba un día en su cuarto, pero no me acuerdo qué hacía, y vino sobre él una voz que le dijo, dentro de él, sintió una voz que le decía, es que no me acuerdo ahora el testimonio de él, pero él era algo que lo invitaba, y desde ahí él comenzó a tener unas experiencias con visión. Y en una de las visiones el Señor le permitió ver cómo era lo que pasaba en la Eucaristía. Entonces él decía que cuando había la Eucaristía y se hacía la invocación, era como, él no veía el techo de los lugares donde estaba, sino era como si se fuera el techo y tuvieras el cielo abierto. Entonces en ese momento hay una conexión entre el cielo y la tierra. Y él dice que hay ángeles que están ahí alrededor de todo eso. O sea, están rodeándose ahí, los ángeles están merodeando, cantando allí. Cuando hacen el canto del gloria, gloria a Dios, están ellos allí haciendo eso. Y que también ahí se presenta la Santísima Virgen María, que están ahí alrededor del altar en esa presencia espiritual. Entonces, mira eso, en esa visión le mostró eso. Hay otra mujer que también le mostró una cosa grandiosa que sucedía ahí en la Eucaristía y era una manifestación. Bueno, mira, Dios no me dio la visión, pero sí el meditar, el pensar, porque ayer el miércoles que fui no me acordaba de ese sacerdote, de ese libro. Hoy me estoy acordando de él. Pero mira que me permitió discernir y tener esa luz de darme cuenta que son ellos, los sacerdotes, aunque ellos estén en pecado y Dios los va a juzgar y ellos creen que están bien y que simplemente por hacer esas oraciones. Hay sacerdotes que se ufanan. Yo recuerdo que aquí había uno que porque tiene doctorado y él se ufana diciendo yo he hecho 200 matrimonios, yo he hecho no sé cuántas Eucaristías. Él cree que porque tiene un número grande de Eucaristías y de consagración, de matrimonio y todo eso, él cree que por eso ya él se ganó el cielo. Henry. Cuando uno sabe que él ha tenido hijos y tiene a veces mujeres clandestinas y todo eso, y eso no lo ven como malo. Al contrario, alguna vez él dijo que él era varón, queriendo decir que él tenía derecho a tener mujer. Entonces mira que ellos tienen una conciencia tan equivocada, entonces ¿eso qué? Ellos por eso difícilmente les cuesta decir ciertas cosas. Por eso es que nosotros tenemos que aprovechar, que bien o mal estén, tenemos que aprovechar ese altar cuando se abre ahí. Yo unirme a ese altar, saber que ahí hay algo que es la oración más grandiosa que puede existir en la tierra y que ni todos los pastores juntos orando pueden hacer la fuerza de ese altar. Porque eso sí sale allí. Eso pueden reunirse todos los pastores del mundo entero a orar, pero nunca van a llegar a tener la fuerza, la grandeza y la potencia
que tiene un altar de la Eucaristía. Entonces eso es muy importante, por eso la iglesia siempre defiende mucho la Eucaristía, lo que tiene que ser el santo sacramento de la Eucaristía. Y por eso para ellos dicen, esta es la mejor oración, y es cierto. Pero ellos se han quedado allí y pues mira, Dios recoge donde no siembra, porque Dios recoge hasta donde no siembra. Y Dios tendrá y ¿cómo? Llamará, venga para acá, ¿qué hizo con lo que yo le di? Y a los que se hicieron llamar, pues les cobrará, les llamará cuenta. A los que llamó y a los que no llamó. ¿Qué iba a decir don José? Que pues ahora que ya uno tiene más entendimiento y le pone más cuidado a la Eucaristía, muchas veces ellos, en la predicación que ellos hacen, a veces se ponen a contar historias de vida de las cosas de ellos, y muchas veces todo lo transversan y lo acomodan más que todo es para los diezmos. Ellos van directamente al final, hasta hace el de acá siempre hace una oración al último, y eso le dice a la gente que cierre los ojos y, mejor dicho, que se concentren. Y siempre eso es lo que yo veo, el que es pura psicología, para que la gente dé más plata, porque termina siempre ahí mismo la gente, cuando él terminó, ya se están metiendo de la mano. Bueno, sí, se han desviado con el amor al dinero, pero bueno, el tema en que estamos tratando entonces es saber entender sobre eso, la importancia de la Eucaristía. ¿Por qué la Eucaristía es tan importante en el mundo entero? ¿Por qué la Eucaristía, por qué la Iglesia Católica, aunque las otras iglesias se hayan dividido, sustenta el mundo entero? Este mundo está sostenido por las altares y por las oraciones que hacen los sacerdotes. Eso no quiere decir, muchos de ellos se pueden perder y condenar. Y de seguro muchos se condenarán, porque el mismo Señor en la palabra dice, mi juicio es contra ti, sacerdote. Y revelaciones hay de muchos que se han condenado, papas se pueden condenar, obispos. Pero lo que ellos hacen, la autoridad que Dios le dio no se quita. Y ellos, esos altares que ofrece, que se abren ahí en la Eucaristía, son altares poderosos, que nosotros tenemos que saber aprovechar y que tenemos que unirnos. Y hay que decirle a las personas, aprovechen ir a la Eucaristía y hagan una oración. Hay un sacerdote ahora en la Renovación Carismática que dijo algo que yo no sabía. Me enteré hasta hace poquito y me puse a analizar y decía, bueno, sí, me parece cierto. Él decía, cuando yo haga la consagración del pan y del pan, y el momento que yo he hecho la oración y he consagrado el pan, ya no es el pan, es el cuerpo de Cristo. Y cuando hago la consagración del vino, ya no es el vino, es la sangre de Cristo. Hasta ahí estamos correctos y es cierto. Y dice, y en esos momentos, ¿qué hace la mayoría de la gente? Se pone a orar y a pedirle a Dios, Señor, que por mi mamá, que por la salud de mi hermano, que por mi papá, que cambia lo, que deje de tomar, que mi hijo sácalo de la droga. Y él dice, ese no es el momento para eso. Ese es el momento en que ustedes tienen que centrarse, es en adorar a Dios. En ese momento no debe existir sino el momento de adorar. Es más, usted puede abrir los ojos y mirar cuando Él levanta eso y adorarlo. Y con fe decirle, Señor, yo creo que estás ahí. Y yo te adoro, Señor, por esa grandeza, porque estás majestuosamente presente ahora enfrente de nosotros. Nuestros ojos no te ven, pero tú estás allí, porque tú te estás manifestando gloriosamente ahí. Bueno, y ahora podríamos decir nosotros, porque has abierto un gran altar y nos unimos con nuestras alabanzas y nuestra adoración para ti, Señor. Alabado seas en el santísimo sacramento del altar. Alabado seas cuerpo y sangre de Cristo. Glorioso seas por siempre. Ahí, Él dice, deben ustedes desparramarse simplemente en adoración. Ya después que pase eso, usted hace su oración por lo que vive. Pero en ese momento, entonces, ¿qué pasa? Particularmente Él sí lo hace. Cuando hace esa consagración, Él comienza, oremos y alabemos a Dios. Adórenlo allí, adórenlo. Y Él exhorta a que la gente lo adore. ¿Ya?
Bueno, viste que son pocas cosas. Primera vez que un sacerdote decía eso, yo lo escuchaba. Que otros sacerdotes hicieran eso de adorar en ese momento, sí lo había visto. Pero no sabía el por qué. Él lo explicó. Tiene mucha lógica y sentido y es cierto. Entonces, desde ahí comencé yo, este es el momento de adorar a Dios. Este es el momento de darle gloria a Dios, de alabar a Dios. La gente ahí se queda con los labios cerrados. La gente a veces se queda mirando. Otro con la cara ahí como tupido. Ahí como triste, como achicopalado. Uno no sabe, oye, si es el momento de la adoración a Dios. Oye, ¿cómo es posible que tú vas a adorar a Dios y estás así como que con la cara renga, con la cara caída? Alabado seas Dios. Bendito seas, Señor. Gracias, Padre amado. Y usted con una pereza en el cuerpo, pero quieres que Dios te bendiga. Señor, sácame de esta crisis. Pero ahí sí tiene fuerza para pedir. Señor, sácame de esta crisis. Señor, te pido por mi hijo. Ahí sí tienen fuerza para pedir. Pero a la hora de adorar a Dios, a la hora de exaltarlo, de glorificarlo, de mostrarle tu amor, ahí te da pereza, ahí no tienes fuerza, ahí estás con la boca cerrada, ahí no dices nada mirando. Ese es el gran problema del católico. El católico tiene un gran problema en eso. Que no, permíteme un momentico, van a la Eucaristía y yendo a la Eucaristía no oran. Hay gente que usted se da cuenta, si usted mira, hay gente, va a la Eucaristía y no ora. Y a veces es el único momento en el día. Van a la misa una vez a la semana y es el domingo. Y van solo el domingo y no oran en ese momento. Ese momento, hoy ya ustedes saben por qué tienen que orar. Ya saben por qué tienen que alabar y adorar a Dios en ese momento. Con toda su fuerza, con todo su corazón. Porque ustedes van a hacer que esas oraciones se conviertan en un incienso que luche contra todo este humo putrefacto que hay en el mundo. Muchos están orando para que sus hijos no se pierdan. Pues haz que ese humo, ese incienso, crezca. ¿Cómo quieres tú que él? A veces oran los padres y las madres, Señor, te pongo a mi hijo para que donde vaya tú lo protejas, para que lo libres de las malas compañías. ¿Y cómo lo va a librar de las malas compañías? Si tú no oras por ellos, si tú no estás elevando ese incienso, tienes que unir a otros a elevarte para que ese incienso suba y se vuelva poderoso y comience, ¿qué? A acabar. Cuando hay mucho incienso de Dios, ¿qué pasa? Eso comienza a apartar el humo de Satanás. Y ese humo de Satanás se va apartando, porque el incienso de Dios va venciendo. Eso es como si tú tienes dos humos, pues el que tenga mayor humareda, pues va a apartar al otro, se lo va a consumir. Entonces tenemos que hacer mucha oración, para eso el rosario y todo eso, porque con todo eso elevamos incienso y así podemos hacer que todo el mundo, entonces imagínense donde toda la humanidad hiciera un minuto de oración de corazón, solo un minuto de oración. Yo una vez escuché a una persona, eso sería poderoso y acabaría el enemigo. ¿Por qué? Porque un minuto de oración, toda la humanidad, un minuto, pero toda la humanidad, o un Padre Nuestro, simplemente un Padre Nuestro, dicho de corazón, todos unidos, juntos, el poder que se eleva. Usted no sabe ni el poder que se eleva en esa oración. Ese incienso que sube y que queda, y eso va destrozando y haciendo huir, ¿qué? A todas las fuerzas del mal, a todas las fuerzas del enemigo. Porque esa es la guerra. ¿Cómo tú estás luchando contra el enemigo si tú no tienes una espada en tu mano? Tú no estás luchando contra algo. Pero nosotros estamos luchando contra el enemigo. ¿Cómo luchas? Bueno, ahí está. En tu casa el enemigo quiere rodear tu casa de un humo, de una oscuridad. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo apartas tú de eso de tu casa? Tienes que elevar mucho del humo de Dios, bastante. Porque si Él te está mandando humo a tu casa, tú tienes que ponerle humo de Dios. ¿Para qué? Para que lo vaya apartando y eso no llegue. Entonces, es una forma en términos humanos, para que entiendan lo que es en el plano espiritual, porque tal vez no va a haber humo. Yo lo utilizo para que ustedes, utilicé la palabra incienso, humo, para que ustedes pudieran entender lo que más o menos sucede en el plano espiritual. Pudieran tener ustedes conciencia sobre eso. Y la importancia entonces nosotros
unirnos a las oraciones en el altar. Ahora, cuando nosotros abrimos un altar también, se abre un altar y es una oración fuerte. Pero ya sabemos que la oración selecta, predilecta y grandiosa es la de la Eucaristía. Eso no quiere decir que nuestras oraciones no puedan ser fuertes. Es más, nuestras oraciones, si son hechas de corazón, se elevarán y romperán las nubes. Porque las oraciones que se hacen de corazón, de corazones consagrados, llegan hacia Dios. ¿Y eso qué? Eso se convierte en una oración poderosa. Entonces, más o menos, ¿qué iba a decir don José? Henry, que eso nos ha enseñado Francisco que, por ejemplo, cuando vayamos a ir a la casa de orar, que nos postremos en la casa de nosotros antes de ir, le pidamos a Dios sabiduría, discernimiento. Y lo mismo para ir a la Eucaristía, o hacerlo antes en la casa, o llegar antes del tiempo de la Eucaristía y postrarnos ante el Altísimo y pedirle sabiduría, pedirle que no nos engañen y prepararnos para la Eucaristía, pero uno como dice que va a orar, entonces ya solamente con ir, y mucha gente inclusive llegan tarde, entonces llegan a la Eucaristía y ya inclusive han leído el Evangelio, ya ha pasado mucho, y igual llegan normal como si nada y van entrando. Entonces mire que nosotros todo lo hacemos mal. Por eso, antes de iniciar una Eucaristía, lo mejor que deberían hacer todas las parroquias, ¿qué debería hacer? Algunos lo hacen, otras no. Algo que deberían, y lo mejor es el rosario. Es una oración poderosa que hace que si el enemigo quiere llegar, porque no crean ustedes que el enemigo no entra, el enemigo entra. ¿Cuántos brujos no van a la iglesia? ¿Cuántas personas satánicas no dicen que van a la iglesia? Y están ahí, hay mucha gente camuflada que va ahí. Entonces, ¿qué pasa? Así como hay ese humo quiere entrar y quiere perturbar, si nosotros hacemos un rosario bien hecho y todos se unen haciendo el rosario, eso sube y que comienza a echar hacia atrás toda esa fuerza del enemigo. Entonces el rosario también es, porque uno se pone a preguntar cómo el rosario puede ayudar en todo eso. Bueno, porque cuando tú haces rosario es un humo, es un incienso que sube, y tú lo estás repitiendo y lo repites y lo repites, es un humo y un incienso que está subiendo y se puede volver poderoso, porque Dios le ha dado a María el poder para aplastar la cabeza de Satanás, para aplastar la cabeza de todos los demonios. Porque si nos ha dado autoridad a nosotros, siendo pecadores, para aplastarle la cabeza a los demonios, ¿cuánto más le pudo haber dado a la Santísima Virgen María? Henry, y sí es muy poderoso el rosario, porque un día que estábamos donde Francisco, y como él estaba orando adentro, afuera otras señoras que fueron empezaban a hacer el rosario, y en eso se iba una señora que estaba en silla de ruedas, estaba pues afuera, y esa señora se pegó esa rebotada cuando empezamos a hacer el rosario. ¡Cállense! Y eso me gritó lo más de feo, mejor dicho, porque estaba poseída. Ah, ¿no? bueno, vio. Qué buen testimonio, vio. Así es. Entonces, por eso es bueno que el rosario también es un incienso poderoso que sube. Entonces tú repites esa misma oración y estás creando ahí, por decir así, ese incienso poderoso de oración para llegar a Dios. ¿Ya? Entonces, por eso es que debemos, como dice, seguir ese lineamiento que nos dicen: oren, oren, ¿ya? Oren con el rosario, oren, alaben a Dios. Ahora, eso también a veces eso de poner la música cristiana y usted ponerse a cantar, eso también es oración. Eso también cuéntelo como oración. Usted pone la música y usted se pone allí a cantarle a Dios, a adorar a Dios. No como hacen algunas, pues, no es que sea mal. Ojo, lo voy a decir, no es que sea mal. Hay gente que pone música cristiana y se pone a hacer oficio. Bueno, eso está bien. ¿Por qué? Porque estás teniendo tu mente concentrada en eso. ¿Ya? Pero lo mejor que puede suceder para que sea bien hecho y bien fuerte es que tú saques el tiempo para hacer eso. O sea, poner la música y ponerte a cantar. Y si tú quieres danzar ahí, ¿pero qué? Porque hay un dicho que dice que el que canta, ¿qué pasa? Ora 2 veces. Entonces, cuando tú cantas de corazón, cuando tú eso es una oración que le estás haciendo a Dios. Entonces, esa es otra forma de nosotros, de alabar a Dios, de gozarnos en Dios, y allí que se va manifestando ese poder, esa gloria de Dios. ¿Cómo se comenzaron a llenar en los antiguos tiempos las profetisas
que estaban con Elías en medio de los cantos y de la adoración. Cómo se llenaba el rey David también cantaba en medio de los cantos. Los cantos son poderosos. Los cantos también son una forma de nosotros hacer que las oraciones suban a Dios. Hacer que las oraciones suban a Dios. Entonces tengan eso presente también. Es otra forma allí de nosotros llegar. Entonces tengan eso presente. Quería transmitirles eso a ustedes sobre la Eucaristía. Tuvieran ustedes más o menos como una noción de saber entender. No sé si ustedes alguna vez lo habían escuchado o se los habían dicho o ustedes lo habían discernido, lo habían pensado. Es una buena forma también de explicar a otros por qué a los protestantes, por qué a pesar de que los sacerdotes estén mal, por qué siendo pecador, porque ellos dicen, pero ¿cómo yo voy a ir donde un pecador? Bueno, porque la autoridad que Dios no la quita Dios. Y aunque esté mal, él puede que se condene, pero la autoridad le permite que él la ha recibido poder abrir esos altares poderosos. Ellos tal vez no entiendan eso, pero es nuestra forma de explicarle a ellos por qué es importante nosotros mantenernos en la unidad allí en ellos, por eso es que el Señor dice, no se alejen, vayan donde ellos, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque el Señor lo que quiere es que se siga, porque esa es oración donde se manifiesta el Señor. Y ahí está el Señor. En estos días también había escuchado, hay una cita bíblica para que ustedes la tengan presente, sobre los pastores. Por ejemplo, la leí le voy a buscar Hechos 20. Les voy a leer algo de Hechos 20. Hechos 20. Vea lo que le voy a leer en Hechos 20. Del versículo 28. Eso fue precisamente la lectura del miércoles. Vea lo que dice. Aquí hay dos cosas para que ustedes, dos cosas muy importantes en esta cita bíblica, para que ustedes las tengan presentes para hablar a los hermanos protestantes. Vean. Dice aquí, en aquellos días, Pablo dijo a los presbíteros de la comunidad cristiana de Éfeso. ¿Quiénes eran los presbíteros? Los ministros. ¿Ya? Los presbíteros eran los ministros. Ahora vamos a buscar lo que dice en la Reina Valera, o sea, en la de ellos. Porque ellos te van a decir, pero es que esa traducción, bueno, vamos a buscarle, porque ellos son capaces, vamos a hacer como hace el sacerdote Toro, vamos a leérselo en la versión de ellos. Mire lo que dice. Acá dice, en la católica dice,
En aquellos días Pablo dijo a los presbíteros de la comunidad de Éfeso: miren por ustedes mismos. Mira lo que está diciendo. Pablo le dice a los presbíteros de la comunidad. O sea, Pablo ya había elegido unos ministros. Ahí es donde tienen que comenzar usted a decirle: mira, la palabra de Dios dice que ya hay unos presbíteros. ¿Quiénes eran los presbíteros? Los ministros que ellos habían escogido. ¿Quiénes los escogieron? Los apóstoles. Ellos eran los que tenían la autoridad y ellos concedieron esa autoridad a los presbíteros. Y esa es la autoridad sacerdotal. Entonces, en ese momento le llamaron presbíteros, ¿ya? Que son los mismos sacerdotes. Porque si tú vas y preguntas en la iglesia católica, presbíteros son los mismos sacerdotes. Entonces, presbítero es como decirle el nombre genérico. Sacerdote es el nombre de su tarea, de lo que tiene que ver con su oficio. Presbítero es como el nombre de diploma. Es el nombre, por decirlo así, de diploma. Entonces Pablo dijo a los presbíteros, cambiemos la palabra presbítero, ¿y qué ponemos allí? Pablo dijo a los sacerdotes de la comunidad cristiana de Éfeso: miren por ustedes mismos, o sea, cuídense, miren, vigílense ustedes mismos y por todo el rebaño del que los constituyó pastores, el Espíritu Santo. ¿Quién los constituyó pastores? El Espíritu Santo. ¿Cómo así? Pero aquí habla de pastores. Y aquí está diciendo que los pastores son los mismos sacerdotes. ¿Cómo así? ¿Y ellos por qué, si son pastores, no son sacerdotes? No tendrían que ser sacerdotes. Mira que aquí Pablo está diciendo: son pastores constituidos por el mismo Espíritu Santo. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que a estos ministros, a estos sacerdotes, el Espíritu Santo los consagró pastores. ¿Qué quiere decir? O sea, que la palabra pastor, si yo la contextualizo, me está refiriendo a la tarea que ellos habrían de hacer. No es un título como el de presbítero, no es un título el que ellos iban a marcar, no. Se hacía referencia a la actividad que ellos tenían que hacer. ¿Qué hace un pastor? Díganme ustedes, ¿qué hace un pastor? ¿Qué hace un pastor? No, no el pastor de la iglesia. ¿Qué hace un pastor de ovejas? Cuidar las ovejas. A cuidar las ovejas y hasta dar la vida por ellas. No. Un pastor normalmente, ¿qué hace? Si usted fuera un pastor de ovejas de un rebaño, estamos hablando de animales. Estamos hablando de un pastor de ovejas, de animales. ¿Qué le toca hacer? Cuidar las ovejas. Sí, pero ¿cómo las cuida? O sea, ¿qué le toca hacer? Si a usted yo le dijera, te voy a pagar para que usted pastoree mis ovejas, ¿qué cree usted que tendría que hacer todos los días usted con las ovejas? Cuidarlas. Ahí está. Aquí está una, User 78. ¿Cómo es tu nombre, User? Ahí está. Alimentarlas. Tienes que llevarla a que tomen agua. Tienes que llevarla donde está el pasto. Tienes que cuidarla del lobo. Tienes que estar pendiente al lobo. Tienes que estar pendiente que la que se fue muy lejos, irla a buscar para que se venga para acá. Eso es lo que tú tienes que hacer como pastor. Cuidarlas, obviamente, pero ¿cómo las cuidas? ¿Qué tienes que hacer exactamente? Entonces, esa palabra pastor en la Biblia hace referencia a lo que era la tarea que tenían que hacer ¿quiénes? Los ministros, los presbíteros, los sacerdotes. Que es lo mismo, ministro, presbítero, sacerdote, es lo mismo. Y esos tenían. Entonces ahí, con eso podemos entender también la cita de Efesios 4, que es la que tanto les gusta a ellos para decir que sí hay pastores en estos tiempos. Porque ¿qué dice en la cita de Efesios? Que Dios constituyó el Espíritu Santo a algunos les dio el don, porque ahí dice, en la traducción a uno le dio ¿el don para qué? Para ser profetas,
para ser pastores, para ser maestros, para ser evangelistas, y de ahí se pega. ¿Ya? Pero ¿qué está queriendo decir? Es lo mismo que estáis queriendo decir. ¿Quién escribió Efesios? Pablo. ¿Quién escribió aquí? Aquí de hecho lo escribió Lucas, pero está diciendo él está narrando lo que Pablo enseñó y dijo. Y Pablo está diciendo aquí que ustedes presbíteros, ustedes recibieron un don que se llama el ser pastor. Ahora, ¿qué significa el ser pastor? Ya lo dijimos, es el que tiene que alimentar las ovejas, es el que tiene que vigilar las ovejas, es el que tiene que irlas a alimentar, darles el agua. Si se enfermaron, tiene que darle la vitamina. Si se partieron la patica, tiene que recomponérsela. Ese es el pastor. Cargarlas en el hombro si no pueden caminar. Vigilar que el lobo no se les acerque o no se las lleve. Si se ha ido muy lejos, venir y rescatarla y echarla. Ir que cuando las esté volviendo a la casa, ¿qué? Pendiente que no se vayan y se vayan lejos. Esa es la tarea. Bueno, lo mismo tienen que hacer. Entonces mira que ahí hay que decirle, no, vean, usted no es ningún pastor. La palabra pastor como ministro no existe en la Biblia. ¿Cómo que no? Si ahí dice en Efesios 4, ahí lo que está diciendo es los dones que Dios concedió por medio del Espíritu Santo a los ministros. A unos ministros Dios les dio el don para que ellos pudieran tener profecía. A otros le dio el don para que ellos pudieran enseñar, que son los que se llaman maestros, para que ellos enseñen la palabra. A otros le dio el don de ser evangelista, que son aquellos que enseñan con enseñanzas evangelísticas, con enseñanza bonita el evangelio. A otros le dio para ser pastor, o sea, aquellos que tienen el don de ¿qué? De pastorear. Se ve que hay personas, eso es por dones. Por ejemplo, como se dan cuenta ustedes, hay personas que tienen el don para servir, otros para hablar, otros para tratar a las personas, ¿ya? Por ejemplo, hay personas, recibí el don de Dios para predicar, pero yo sé que hay personas que tienen un don mejor que yo, más exceso para servir. Hay gente que tiene una forma de servir tan hermosa. Yo digo, bueno, yo no tengo ese don. Lo tiene otro. Otro tiene otra forma de llegar a las personas, de consolarlas. Otro para aconsejarlas. El que tiene el don. Bueno, distintos dones. Bueno, el don de pastoreo también es un don sobre los ministros. Entonces, hay ministros que tienen ese don. ¿El de qué? El de vigilar, el de ir donde las ovejas, de mirar cómo están. Cuéntame, hermana, usted cómo sigue, cómo está su hogar. Claro que muchos de ellos perdieron eso, pero los pastores sí tienen claro eso, porque a ellos sí les gusta visitar la casa de sus ovejas, a pedirles plata y todo eso, pero cumplen la función. Ellos sí tienen claro qué significa ser pastor. Pero entonces ese es un don. Si eso es un don que recibirían ¿quiénes? Los ministros. Entonces, para ustedes sepan explicarle la cita de Efesios 4. Eso que está diciendo ahí son los dones que recibirían lo que serían los ministros. ¿Ya? No hay profeta, pero ellos recibieron un don para recibir ¿qué? Profecía. No hay maestros, pero ellos recibirían de lo alto la grandeza del Espíritu Santo para enseñar sobre la palabra de Dios. Si no, ¿cómo apareció el magisterio, el catecismo de la Iglesia Católica? Pues la Iglesia, ¿cómo le llaman a esos hombres? Los doctores de la Iglesia. Eso es lo que la Iglesia llama a los doctores de la Iglesia. A los que tienen profecía, bueno, la Iglesia les llama profeta, que no debería llamar profeta. Pero bueno, ahí les llama a esos que tienen la profecía. A los que son evangelistas, son los que la Iglesia llama predicadores. Y a los que son pastores, ¿a quiénes le llaman pastores? Le llaman pastores a los obispos. ¿O a quién le llaman los pastores? Le llaman a los obispos y al papa. Mira que ellos dicen el pastor de la iglesia. ¿Por qué a los obispos? Porque recuerde que el Señor le dijo, pastorea a mis corderos. ¿Y quiénes son los corderos? Los sacerdotes. ¿Quiénes pastorean a los sacerdotes? Los obispos. Pero claro que también los sacerdotes tienen esa misión de pastorear ¿quién? A las ovejas, porque también la tienen. Entonces, eso es muy importante para que ustedes tengan claro esa parte
acerca de los pastores, sepan ustedes defenderse y no dejarse meter ese cuento que ellos están en la Biblia que tienen. No, ellos no están en la Biblia. Ellos se hicieron llamar y se cogieron la palabrita pastor. Ahora voy a otra que esto sí les va a dar rasquiña a ellos. Otra cita más que eso sí les va a dar escozor. Vamos a ver cómo lo tomarán. Ahora me voy entonces para el versículo. Bueno, voy a leer la versión de ellos, lo que dice acá. Se me había olvidado de leer la versión de ellos. Dice aquí en la versión de ellos: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para presentar la iglesia al Señor, la cual le ganó con su propia sangre. Imagínense ustedes eso. Ojo a eso. En la misma Reina Valera, en la que ellos dicen palabra de Dios y solo lo que está en la palabra de Dios. Pero está en la palabra de Dios, pero le cumplen solo lo que les da la gana cumplir. Aquí está diciendo, ojo, cuiden por ustedes y cuiden por el rebaño que el Dios lo ha puesto con obispos. Y díganme si ellos tienen obispos. ¿De dónde vienen esos obispos y cómo nacen esos obispos? Eso es por sucesión apostólica. Espera un momentito. Estamos jugando con más. Sí. Conozcan esto. Que yo estoy jugando con los juguetes de Tomás. No lo dañé. Sí. Y no te... No me quiero echar un... Sí, Bueno, usted mire que ella está diciendo obispos. Dígame en qué parte de ellos aparece que ellos tienen la iglesia obispos. ¿Dónde están los obispos de ellos? Solo dicen pastor. Les ha puesto como obispos. Dígame la iglesia donde están los obispos. Ahí está. Pero bueno, ahora vamos donde otra que les causa escozor. No solo en ellos, sino en toda la iglesia. Que no se salva una. Que tiene que ver con los dinero. El tema del dinero. Vea lo que dice aquí. Ahora los encomiendo a Dios y a su palabra salvadora, la cual tiene fuerza para que todos los consagrados a Dios crezcan en el Espíritu y alcancen la herencia prometida. Ojo a lo que le voy a leer. Escuchen. Yo no he codiciado ni el oro, ni la plata, ni la ropa de nadie. Bien saben que cuanto he necesitado para mí y para mis compañeros, lo he ganado con mis manos. Eso. Dígame qué pastor está ganándose todo con sus propias manos. Dígame qué sacerdote se gana todo lo que se come y se viste, y el carro y las casas que compra se la ganan con el sudor de sus propias manos. ¿Dónde están? ¿Y eso por qué no te lo leen? ¿Y eso por qué si no lo machacan? Pero sí les gusta Malaquías. Pero sí les gusta Malaquías para coger y exprimir al pueblo. Y para coger y pedirle dinero. Y sí les gusta la versión donde dice que el que predica que viva de la predicación. Eso sí les gusta leerlo. Pero no leer toda la parte donde da a interpretar todo eso. Y el pueblo que no despierta y se deja engañar. Tienen la palabra de Dios. Por eso creo en lo que una vez Francisco dijo. Pero ¿cómo que esas personas se van a condenar habiendo estado allí? Pues si esos los líderes lo engañaron, ellos van a decir, pero es que los sacerdotes me engañaron o los pastores me engañaron. ¿Usted cree que eso va a ser justificación para usted el día del juicio? No, señor.
Porque el Señor te va a decir, tú tenías la palabra de Dios. Dígame en qué hogar hoy, que sea un mínimo de cristiano, no hay una Biblia. Es muy difícil que un hogar mínimo cristiano, que por lo menos vayan a la Eucaristía alguno, que tengan por lo menos, así sea una vida, así sea medio consagrada, tienen una Biblia en la casa. O te la leen en la iglesia. El Señor te va a decir, eso está en la palabra de Dios. Tú no lo leíste porque tú no tenías el corazón y tu mente para escuchar bien. ¿Ya? Eso es otra cosa. Ahí estaba la palabra de Dios y ahí les dejé el Espíritu Santo para que les diera entendimiento, para que les diera discernimiento. Pero ustedes no lo quisieron escuchar, ustedes no lo quisieron leer, pero ahí estaba. Si se dejaron engañar fue porque ustedes fueron tontos que no escudriñaron ni buscaron la verdad, porque no hay excusa para eso. La palabra de Dios dice en el libro de Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Eso está en el profeta Oseas. Mi pueblo perece por falta de conocimiento de la palabra. Y así sucede al día de hoy. Los antiguos tiempos son como el nuevo. Se vuelve y se repite. Entonces mira que aquí está diciendo, clarito, es que esto no necesita más interpretación. Esto es lo más claro para poder coger y entender esa cuestión de si yo tengo que recibir o no de los demás dinero o yo lucrarme de esto. Aquí se lo está diciendo Pablo, yo no he codiciado ni el oro, ni la plata, ni la ropa de nadie. Bien saben que cuanto he necesitado para mí, mire, no solo las necesidades de Pablo, para que vean usted que eso sí es el buen pastor, que ese sí es el buen discípulo del Señor. O sea, ese sí trató de cumplir a imagen de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él dice, lo que he necesitado para mí y para los que caminan conmigo, yo lo he ganado con mis manos. No soy de los que llevo gente, vamos a predicar un lugar y pido que me den para mí y me den para ellos. Y si me van a dar una ofrenda para mí, también tienen que darle una ofrenda para los que yo llevo. Porque así son de descarados hoy. Así se han vuelto descarados hoy. Piden para todo y piden para todo el mundo y para enriquecerse. Y ahí están pidiendo. Entonces mira, aquí está muy claro. Esa cita bíblica, aprendan, métansela allí. Para cuando lo vayan a visitar, léanse y les restríguensela allí. Con la de Malaquías capítulo 2, versículo 3 también nos dice, vean, y les digo que todo ese dinero se le va a volver en estiércol de marrano. Todo ese dinero de las fiestas que ustedes crearon para recibir dinero. Porque ¿qué pasa? Se dedican a hacer ahora, le llaman fiestas religiosas. ¿Para qué? Para coger dinero. Se inventaron esa excusa ¿para qué? Para coger dinero. O utilizaron lo sagrado, que son las fiestas sagradas, para sacar dinero. Ahí está, fiesta de Pentecostés. La han utilizado ¿para qué? No hacen ninguna oración fuerte al Espíritu Santo. No hacen una oración verdadera, consagración. Qué tristeza esas vigilias de supuestamente. Ni los sacerdotes hacen la oración. Vayan ustedes a la vigilia de Pentecostés de las parroquias. Díganme cuál de esos sacerdotes hace la oración. No la hay, no la hacen. Cogen y leen una cosa ahí o llaman a otra persona y lo mandan. No la hacen. Pero para cobrar ahí sí están. Vaya usted de los pastores también. Les gusta llenar estadios y convenciones. Y hoy los engañan diciendo, es gratuito, entrada gratis. Pero claro, adentro te dicen, el Señor nos ha bendecido y te ha bendecido a ti, te lavan el cerebro. Y como Dios te bendijo a ti, grande tiene que ser tu ofrenda porque tiene que ser correspondiente a esa gran bendición que Dios te dio. Y claro, y como tú dices, Dios me ha bendecido, te tengo que dar una gran ofrenda. Otros han sido más descarados diciendo, bueno, ahora primero los que van a dar $100, otros de $1000, porque así hacen. Y comienzan a pedir. Pero te engañan diciendo que eso es gratuito. Eso no es gratuito, al final te pide. Yo tenía ganas de ir a de la renovación carismática que iban a hacer, pero me acordé que iban a pedir dinero y dije, no voy a eso. Que iban a cobrar que un estipendio de una ayuda, porque ahora le llaman ayuda. Dije, no voy a ir porque no voy a pagar eso. Y yo le dije a una amiga, no pagues por eso. Imagínate, por ahí estaban los caballeros de la Virgen.
Estaban haciendo una conferencia y costaba 120,000 pesos para hablar de la vida. Te daban un refrigerio, un librito pequeño y ya. Y me vas a decir que no, que eso no están cobrando, que eso es una ayuda. ¿Cuál ayuda? Están cobrando ahí. ¿Cómo van a cobrar las cosas de Dios? Las cosas de Dios no se cobran. No se puede sacar ningún tipo de beneficio. Ahí están los de Emaús. Cobran 400,000 pesos por un retiro. ¿Usted cree que se va a gastar usted 400,000 pesos? Ni que fuera hotel de lujo. 400,000 pesos. ¿Por qué? Porque tienen que darle ¿qué? Un estipendio a la parroquia. Un porcentaje a la parroquia. Ese es ahora el nuevo negocio de los sacerdotes. Y por eso ha crecido Emaús. Y ahí te ven también por eso ese crecimiento que tienen, que eso es mejor dicho. Claro, los sacerdotes le hacen publicidad a todos esos retiros y les gusta a ellos. ¿Por qué? Porque también para ellos hay una retribución, no crean. Todo eso tiene términos económicos allí. Entonces vea lo que dice ahí Pablo. Bien saben que cuanto he necesitado para mí y mis compañeros lo he ganado con mis manos. Siempre he mostrado que hay que trabajar así, para ayudar como se debe a los necesitados. Vea, se debe trabajar para ayudar a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más felicidad en dar que en recibir. ¿Ustedes habían leído esa cita bíblica? Para que vean ustedes. Que el que es engañado y el que se pierde es porque no ha escudriñado la palabra de Dios. Como dijo un día las palabras de Francisco, no hay excusa, porque ahí tenían la palabra de Dios. Y por lo menos si leyeras la palabra de Dios encomendándote al Espíritu Santo, todas estas revelaciones las tendrías, todo este conocimiento la tendrías y no serías engañado. Ni te deberías meter tan fácilmente como la gente hoy se deja meter los dedos a la boca. Los engañan tan fácilmente en eso. ¿Por qué? Porque tienen una ignorancia a nivel espiritual tan grande. ¿Por qué? Porque no se instruyen en la palabra, no se instruyen en la justicia de Dios, no buscan la verdad. Y por eso lo están engañando. Y muchos vividores hoy de la fe, porque esos vividores sí cogen la palabra de Dios, se la aprenden muy bien y cogen y la mañan, cogen las citas que les sirven y comienzan a debatirla como cuando te leen esa. La de Malaquías, te leen el pedacito, simplemente ese que les conviene leer. O la de 1 Corintios 9, pero te leen el pedacito, no te lo leen todo. Entonces hay que estar apercibido, hay que leer. Por eso es importante que la lectura y la escudriñar la palabra de Dios para no ser engañado. Y para que todos estos divisores, todos estos que forman iglesia, divisores, los pastores que se han creado división, no debemos ser engañados. ¿Cuál pastor? Usted no es ningún pastor. Pastor simplemente es un don que se le fue dado a los ministros escogidos, que eran los presbíteros y los obispos y los diáconos, que fue lo que los apóstoles, dice la palabra de Dios, que ellos escogieron. Ahí está Pablo. Más, Pablo dice cuáles eran los criterios para ser obispos, para ser presbíteros, y escogieron diáconos. Entonces, eso para que ustedes hoy lo tuvieran en cuenta. Bueno, de esto nació hoy, de este conversatorio. No sé si tienen alguna otro tema adicional. Sí, la escucho. Una cosa. Mira, yo le dije a mi hermana, a los tres de mi hermana, la escucho evangélica, ¿cierto? Yo le dije a ella, yo no sabía. Te escucho lejos, la escucho lejos. Pégese al micrófono. Ese celular está como malo. Ahí sí la escucho mejor. Yo diciéndole a mi hermana la otra vez, yo en esa Biblia, Reina Valera, no sé si ¿Qué es eso? porque yo le dije que me leen la Reina Valera, esa Biblia no quiero leer, y el libro de la sabiduría. No, ese micrófono lo tiene muy malo. Solo le he escuchado que la Biblia de Reina Valera no la lee porque no tiene el libro de sabiduría. ¿Sí fue?
Sí, ella me dijo que eso no lo tiene ella, o sea, que esa Reina Valera, pues las que ellas tienen, no tiene esa la sabiduría. Entonces yo le No dije, tiene el libro de la sabiduría. ¿Quién le dijo? no, yo le dije a mi hermana que la Reina Valera, esa Biblia no trae, porque ella me está diciendo que es mentira, que en esa Biblia no, que en la Biblia no está lo de la sabiduría. Yo le dije, en la Biblia sí está. Y ella me ha alegado y alegado. Ah, sí, sí, sí. Claro, es la de ellos la que no tiene la sabiduría. Entonces Sí, eso es cierto. yo le busqué la Biblia mía y le mandé la foto y dije, la Biblia sí está. Y mire que en la suya no está. Y le dije yo, que yo era Reina Valera, yo no sabía que está. Yo pues, yo estaba pues diciendo que yo no creía en la Biblia, que ella cree todo lo que dice en la Biblia, que ella hace todo lo que hace la Biblia. Entonces le dije, yo, oiga, entonces si usted hace todo lo que hace la Biblia, entonces usted no van ante los sacerdotes sabiendo que es un mandato de Dios, le dije yo. Ajá, ¿y qué te respondió? Yo me alegro, le dije que es mentira y ¿Qué nosotros voy a ir? La respuesta de ellos es que voy a ir donde esos sacerdotes pecadores, vea, como que ellos no pecan. ¿sabes qué me dijo? Es que mire estos sacerdotes fueron los que mataron a Jesucristo, eso es decir de ella. Y siempre me salía con eso, que los sacerdotes asesinaron a Jesús, que son los asesinos de Jesús. Y mire cómo están quemando, que ya que a los pastores por ahí no sé dónde, fue lo que le estaba diciendo. Bueno, imagínate tú, tan distorsionado porque esos sacerdotes no son los mismos de hoy, están tan equivocados. Y eso que tiene la Biblia dice que leen la Biblia. Mira qué tanta distorsión tienen ellos, pero qué error tan grave. Porque ese sacerdocio judío no es el mismo sacerdocio que el Señor creó en los apóstoles. Ahí terminó en los apóstoles, comenzó un nuevo sacerdocio. Claro que primero eran los levitas. Yo le dije a Jesús, primero estaban los levitas y por eso Jesús dejó un sacerdocio nuevo. Así es. Pero ella le No, no, oigan eso. no hay peor ciego que el que no quiere ver y sordo que no quiere escuchar. Sí me dio mucha tristeza, sí me dio mucha tristeza. Le dije yo, usted tiene a María como su madre. Le dije, ¿cómo se a él? Eso jamás. Tener a María como madre. No, sí, ellos tienen esas grandes equivocaciones. La Virgen María es la talanquera de todos los protestantes. Ah, sí. Yo no me imagino el día que vaya el juicio y se abra ese cielo y se vaya ese juicio. Y cuando aparezca esplendorosa, en brocado, como dice la Biblia, en brocados, esa mujer vestida, gloriosa, majestuosa en el cielo, imagínese usted la cara. No, es que no me imagino la cara de ella. No, me gustaría ver la cara de todos ellos, saber quiénes eran protestantes y verles la cara a todos. No. Y todos esos que se levantaron contra ellos. Seña Cecilia, buenas noches. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Es como también que allá donde yo trabajo, que yo estaba hablando esta semana de la Virgen. Entonces ellos allá me decían que la Virgen no era nadie, que porque ella simplemente había tenido a Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo, y que ella sí se le había entregado a José como mujer, y que después de Jesús había tenido otros 3 hijos. Y yo le decía que no, que eso no era así. Y ellos me decían que sí, que sí. Y entonces, y me dijeron unos nombres todos raros, que es que de los hijos de María. Ah, sí, no. Ellos ponen en los hijos de María unos nombres que son Judas, Santiago, y el otro creo que es José o Juan, algunos otros, no me acuerdo. No, Son 3 más que le ponen. no es Ismael. Pero eso, no, son 3, porque eso está en la Biblia. Son Judas, que hay una parte donde dice, y ellos no son sus hermanos, no son Santiago, Judas y José. Ellos se valen de esa cita bíblica. Pero hay una cita bíblica en Lucas más adelante donde comienza y dice, María estaba con su hermana María de Cleofás.
María andaba con una mujer que se llama María de Cleofás y decía su hermana María de Cleofás. Entonces comencemos por analizar allí. La Virgen María tuvo hermana. Si usted va a la palabra de Dios, la Virgen María fue hija única. ¿Y por qué la Biblia dice su hermana María de Cleofás? Entonces lo primero que hay que saber entender es que qué significa en ese tiempo cuando se llamaban hermanos. ¿A qué se referían cuando se llamaban hermanos? Hermanos en ese tiempo eran personas que tenían cierto grado de consanguinidad, que lo que hoy en día llamamos primos. Entonces, allá no se llamaban primos, allá se llamaban hermanos. Muchos cuando tienen mucha cercanía con los primos, ¿cómo los llaman? Primo hermanos. Dice, si es un primo hermano, o sea, ya. Entonces, primero que eso. Entonces, María Cleofás no era hermana de María. Entonces, tú comienzas para saber entender el contexto. ¿Ya? Cuando llamaban hermanos, ¿a qué se refería? ¿Ya? Número 2. Entonces dice, María de Cleofás dice, y ahí estaba su hermana María de Cleofás y sus hijos que eran Santiago. Entonces mira que uno de los hijos que le atribuyen a la Santísima Virgen María era Santiago. Y resulta que Santiago era hijo de María y de Alfeo. Alfeo era que se llamaba. Es que no tengo la cita aquí para leer. Pero sé que está diciendo que Santiago, Santiago, Judas y José, o Juan, no me acuerdo, eran hijos de María. Pero resulta que en la cita bíblica comienza a decir que Santiago, Judas venían siendo hijos de Alfeo. Entonces uno se puede preguntar, ven acá. Si Santiago y Judas eran hijos de la Virgen María, ¿cómo puede ser que sea también hijo de Alfeo? ¿O es que Alfeo se unió a la Santísima Virgen María? ¿Alfeo fue esposo de la Virgen María? Hasta allá, yo creo que esa blasfemia contra la Virgen María no creo que le llegue hasta allá, de creer que tuvo Alfeo con la Virgen María. ¿Ya? Y después menciona que los otros dos eran hijos de otras personas. Entonces tú dices, ¿cómo que van a ser hijos de la Virgen María si le aparecen acá otros padres? Ahí se desvirtúa. Entonces ahí es donde tú tienes que comprender qué significó cuando los llamaron a esos hombres que eran hijos de María. María Cleofás era prima de María. Por lo tanto, los hermanos los hijos de Cleofás, de María, de Cleofás, venía siendo ¿qué? Primo de Jesús. Primo segundo. Pero ellos se llamaban ¿qué? Como era primo de María, entonces eran primo segundo, venían siendo Jesús con ellos. Pero le llamaban ¿qué? Hermano. En ese tiempo se llamaban hermanos. Lo que pasa es que a ellos hay que saberles explicar. Número 3. Cuando Jesús estaba en la cruz y estaba expirando, antes de morir, al pie de la cruz solo estaba María y Juan. ¿Dónde estaban los otros hermanos de Jesús? Por muy malo que haya sido Jesús, por lo menos alguno de ellos está ahí, porque si le metieron 4 hijos a la Virgen María, yo le hago una pregunta. ¿Cómo es posible que 4 hermanos no hay ni uno que esté acompañando a su madre ahí? ¿Acaso Jesús no fue modelo de ser tan malo como para que los hermanos lo desprecien? ¿O la Virgen María fue tan malo para que ninguno de los cuatro otros hijos que supuestamente le atribuyen estuvieran con ella ahí? Ninguno. ¿Quién estaba ahí? Ahí estaba solo Juan, el discípulo del Señor. ¿Y qué le dijo Jesús? Le dijo, madre, he ahí a tu hijo. ¿Juan era hijo de María? No. Y le dijo, he ahí a tu hijo. ¿Y qué le dijo Juan? Hijo, he ahí a tu madre. ¿Era María madre de Juan? No.
¿Y qué dice la palabra de Dios? Que desde ese momento Juan se la llevó para su casa. Entonces mira cómo Dios en Juan, que representa a los discípulos, nos entrega a su madre para que la recibamos. Ahora, si usted va y estudia, porque a ellos a veces no les gusta estudiar la historia, porque a ellos les gusta, como dice, la palabra de Dios en lo que les conviene. Dice que estudian la palabra de Dios, pero es para conveniencia de ellos. Simplemente para estafar a otro y para engañar a los incautos. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, cuando el hijo mayor moría, en este caso, vamos a suponer que Jesús, ¿quién tenía que llevarse a la madre? Y no existía el padre, tenía que llevárselo el hermano que seguía, el mayor. O sea, eso era una ley que existía allí. Dime dónde están los hermanos para que hubiesen llevado y recibir a la Santísima Virgen María. Por muy malo que haya sido eso, que ¿cómo vamos a creer que fue malo Jesús? Pero vamos a hacer no por malo, sino por no se la haya llevado bien con sus hermanos. Oye, no se le iba a llevar bien por lo menos con alguno de ellos. ¿Dónde está ese hermano en la cruz? ¿Dónde está en todo el proceso como discípulo? ¿Dónde estuvo en todo eso? Eso solo cabe en la mente adoctrinada por los engaños de Satanás. Que los tiene a ellos engañados. Por eso digo que esa es la palanquera de ellos. La Virgen María. ¿Que dónde dice que la Virgen María está al lado de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, usted lee el Salmo 45, ahí lo dice. Claritico dice, la reina está al lado de ¿qué? Del Salvador. Pero eso ellos no lo leen. Y le buscan cualquier otra interpretación a la reina, pero muy clarito está eso ahí. Que no se quieren dar entendidos es otra cosa, pero ahí está. Y peor para ellos, porque el Señor le va a decir, ahí estuvo la palabra, pero ustedes no quisieron entender. Se les explicó y ahí estaba en la iglesia, pero ustedes no quisieron entender. Por eso también serán expulsados. Porque el que no recibe a su madre no recibe al Señor. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? ¿A qué le faltó la cremita de leche? Aplausos. La cremita de leche le faltó. La próxima. Cremita de leche. Bueno, pues entonces vamos a orar. Si no hay ninguna pregunta, inquietud. Bueno, espero que esos temas, hoy tratamos creo que 4 temas. ¿Cuáles fueron los 4 temas que tocamos hoy? La Eucaristía, La lo de Eucaristía, la muy Virgen, bien. Lo lo de de la la Virgen, Virgen y los lo hijos de la Virgen. y lo de la Biblia de los capítulos, se dice. Está aquí, ¿quién es? Quiero que me regale el nombre Yuse 7890. Ella dice aquí, o él, yo no sé si es él o ella.
O si eres tú, Diana, manifiéstate. Lo de 4 temas tocamos. La Eucaristía. ¿Por qué la Eucaristía es la oración predilecta y más grandiosa? La más poderosa. ¿Y por qué? ¿Por qué nosotros debemos unirnos en la oración? Ahora entendimos hoy por qué debemos hacer en el momento de la consagración. ¿Por qué es importante nuestra oración? Nuestra oración es importante ahí, porque eso va a ayudar. Que ese combate que está alrededor nuestro, ¿por qué es importante las oraciones que nosotros podemos hacer aquí en nuestra casa y en cualquier lugar? Porque eso está subiendo a Dios. Y eso está generando allí que una fuerza para comenzar a vencer todo eso que el enemigo está echando. Entonces estamos ahí, aprendimos hoy sobre eso. Aprendimos hoy también que los pastores, la palabra pastor es un don. Que los pastores no son ministros. La palabra pastor era para darle un don a los que eran ministros. Como decirle así, una función a los que eran ministros. Entonces esos ministros iban a ejercer la función. A algunos se les dio la función de ser pastores. Otros se les dio la función de ¿qué? De ser evangelistas. Otros de enseñar la palabra de Dios, o ahí lo que Pablo dice, maestro, de ser maestro. Otros de ser profeta, o sea, no ser profeta, sino de ellos manifestar las revelaciones de Dios al pueblo. Algunos de ellos revelaron, como hay sacerdotes que han escrito sobre revelaciones que Dios les ha dado. Bueno, eso es lo que daría ahí, eso es lo que encajaría ahí, lo que recibieron ese don como de ser profeta, que en realidad no son profetas, sino recibir las revelaciones como el profeta. ¿Ya? Entonces, eso para entender ahí. Número 2, que Pablo les enseña muy claramente ahí que no hay que buscar mayor explicación de que él no buscó oro ni plata y que todo lo que él necesitaba lo trabajó con sus propias manos. Y trabajó no solo para él, sino los que andaban con él. Y que él no andaba pidiendo para beneficio propio como hacen los de hoy. Y por último miramos lo de la Virgen María, de que ella no tuvo más hijos y porque ella es gloriosa e importante. Que deberíamos hacer una oración, por lo menos el rosario. Se debería hacer en toda la iglesia antes de iniciar el rosario.